Pues en esta mañana, el texto en el que he estado reflexionando durante esta semana se encuentra en Efesios, capítulo 4. Y os voy a contar que este texto cambió mi vida ministerial, mi entendimiento acerca de cómo hay que servir, de los dones que Dios nos da, de cómo está constituida la Iglesia, de cómo el Señor está por encima de todos nosotros, guardando su reino. Y aunque quizá con todo esto estoy creando mucha expectativa, espero que al final de este mensaje pues podáis entender la razón por la cual digo todo esto. Sería Efesios 4, versículos del 1 al 16, donde el autor dice así: Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. En esta ocasión el apóstol Pablo, ya sabéis, un erudito, una persona que curiosamente en algunos textos podemos leer que se decía él de sí mismo que era una persona tosca, que era una persona que le costaba expresarse, y sin embargo a la hora de leer lo que él nos expone en sus escrituras, nos quedamos maravillados de la profundidad con la cual él ha llegado a través de la fe, ¿verdad?, de conocer al Señor. Sin duda, por ejemplo, la epístola de los Romanos se caracteriza muchísimo por el llamamiento, vamos a decir, para salvación. Pero aquí no se está hablando de un llamamiento para salvación. Aquí se está hablando de un llamamiento para el servicio, para el ministerio. Un llamamiento que se tiene que dar, por supuesto, en personas que ya han recibido ese llamado para la salvación. En efecto, Romanos es una carta muy difícil de analizar, en cuanto que Pablo, en medio de su cultura, que por un lado tiene pues esa vertiente judía, pero por otro lado tiene esa vertiente griega, intenta encajar
su entendimiento acerca de cómo Dios primero nos predestinó, luego nos llamó, luego nos redimió, nos santificó, nos glorificó y tantas cosas, en medio también justificó. Palabras que intentan de algún modo marcar una línea en la cual hay etapas que poco a poco vamos cumpliendo en nuestra vida como creyentes. Pero sin embargo aquí Pablo quiere reflexionar acerca del llamado al ministerio. No sé si habéis escuchado alguna vez que la teología, el entendimiento que tiene uno de Dios, es marcada muchas veces por tu conversión. Cada uno de vosotros se ha convertido, ha creído en Jesús de una manera diferente. Si nos ponemos a categorizar, quizá podríamos decir, hay personas que conocen al Señor por sus padres, por familiares, otros por amigos o compañeros de trabajo, otros por personas que le han repartido un folleto o le han hablado en la calle sobre el amor de Dios, o quizá incluso por personas que han tenido pues ese deseo de buscar del Señor y quizá en ese proceso no lo han encontrado, pero después sí, ¿verdad? Sin embargo, es cierto que la manera en la que nosotros empezamos a conocer a Dios es algo que marca nuestra teología, nuestro entendimiento de Dios. Y en ese caso, pues yo de quién puedo hablar, si no es de mi conversión. Y cuando yo me convertí, hay que recordar que yo no estaba ni siquiera bautizado por el rito católico, no tenía ninguna especie de costumbre tradicional de ir, aunque sea una vez al mes o al año, a la iglesia católica, ni mucho menos. Es decir, yo no iba nunca a la iglesia. Yo, como mucho, leía libros de religión, pero no solamente de cristianismo, también de otras religiones. Pero cuando sentí y comprendí, porque no todo puede reducirse a las emociones, que el Señor existía, que el Señor me estaba cambiando mi forma de ver la realidad, en ese momento mi llamado hacia la salvación fue conjunto con mi llamado hacia el servicio. En efecto, hay muchos hermanos, y por supuesto es así y es legítimo, que tardan un tiempo en percibir dentro ya de esa costumbre de congregarse, de orar, de leer la palabra. Les cuesta todavía unos años, dependiendo de cada uno, percibir a qué les está llamando Dios. Entre otras cosas porque creemos que el único llamado que da Dios a veces es solamente hacia la pastoral o hacia la misión. Pero sin embargo aquí Pablo nos expone una cantidad de ministerios en los cuales podemos contribuir en la iglesia. Por tanto, cuando Pablo está aquí hablando de este llamado al servicio, me hizo recordar a ello, porque cuando yo creí en Dios, pensé y dije, si Dios es real, si Dios existe, si Dios ha hecho todas las cosas que la palabra de Dios, las Escrituras, exponen, yo personalmente entendí que debía dedicar toda mi vida a Él. Yo estaba estudiando filosofía en ese momento y yo tenía pues pensado terminar mis estudios y seguir haciendo un máster, un doctorado y dedicarme a la docencia y hasta incluso atreverme a escribir y demás, ¿verdad? Ese era mi plan. Pero cuando conocí al Señor, terminando ya el primer año de grado de filosofía, dejé todo eso atrás. Dije, si Dios es real, tengo que conocerlo lo máximo posible. Y era tanta mis ganas de conocerle que no era suficiente para mí congregarme. Quería más. No era suficiente leer la palabra de Dios todos los días. Quería más. No era suficiente orar para mí. Quería más. Y entendí que qué mejor que servir, trabajar, como lo queráis llamar, al Señor, plenamente. Por tanto, en mi caso no ha habido una disyuntiva o una etapa prolongada entre el llamamiento hacia la salvación y el llamamiento hacia el servicio. Y generalmente suele ser así cuando se producen conversiones dramáticas. Ya sabemos que la conversión del apóstol Pablo, que lo encontramos en el libro de los Hechos, es una conversión dramática. Yo de algún modo también estaba pues criticando el cristianismo. Hasta incluso antes de convertirme yo leía la Biblia y creía que era un libro lleno de contradicciones, de invenciones para manipular al mundo. Pero sin embargo mi corazón cambió. La Biblia fue la misma. Y todo eso sin duda me ha hecho reflexionar acerca de las cosas. Aquí vemos a un Pablo que no solamente está dando una pedagogía del llamamiento al servicio,
sino que lo hace a partir de un principio que, como podéis recordar, estoy enfatizando muchísimo durante este mes de junio, que es la unidad en la Iglesia, la unidad en el Espíritu. Pero fijaos la situación delicada en la que se encuentra Pablo, porque ¿cómo empieza el texto del capítulo 4 de Efesios? Yo, preso, o prisionero, no sé qué versión tendréis. Es decir, pensad por un momento que aquí Pablo está abogando por la comunidad, está abogando por estar unidos entre los hermanos, cuando él está solo. Es decir, a Pablo le encantaría poder visitar todas las iglesias que estaban por Asia, por Jerusalén y por otros lados. Les encantaría visitar a hermanos en sus casas, pero Pablo no podía, porque estaba preso. Preso por compartir la palabra del Señor. Preso por seguir adelante con el llamamiento que tenía. Y claro, fijaos la inestabilidad emocional que también sufriría Pablo, es decir, yo que he luchado para exponer el Evangelio, para que surjan iglesias, para que crezcan, para que poner pastores para que las mantengan, etcétera, etcétera. Y por ello he sido preso. Y ellos que no están presos, que pueden disfrutar de la comunión, de orar los unos por los otros, de leer la palabra de Dios, de vivir el día a día juntos, no lo hacen. Es decir, fijaos la impotencia, la inquietud, la ironía que vivía el apóstol Pablo. En medio de todo esto, sin duda, Pablo es paciente, es consciente de que el ser humano es propenso a tener diferencias, a tener circunstancias que les motive a dividirse. Sin duda no es algo nuevo solamente de esta carta, lo vemos, por ejemplo, o mejor dicho, lo hemos visto en la carta a los Corintios. Por eso Dios nos muestra cómo de algún modo, aunque no lo podamos entender, ¿verdad?, en sí mismo es un ejemplo de comunión. Ya sabéis que dentro del cristianismo la doctrina de la Trinidad, del Dios Trino, es complicado de entender para nosotros. Porque por un lado se defiende con este texto muy así litúrgico como el Shema de Deuteronomio 6, que Dios solo es uno. Pero por otra parte, incluso desde la creación, vemos que las Escrituras se expresan acerca de Dios como un ser plural. Entonces, en la misma esencia de lo que es Dios, vemos el ejemplo de lo que la Iglesia tiene que seguir. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres personas. Pero aunque sean tres personas, entre ellos hay comunión. Entre ellos hay concordancia, respeto. Y eso es lo que Dios también quiere manifestar y compartir en la Iglesia. De algún modo vemos entonces que Dios ofrece unidad en medio de la diversidad, que nos ofrece dones y ministerios para que podamos crecer juntos, no para que cada uno sea autosuficiente. Pero como humanos hemos sido propensos a irnos a los extremos. O bien hemos querido que alguien nos gobierne, por decir así, nos lidere, o hemos querido ser independientes. Hemos querido marcar nuestra fe de una manera personal. Recordar aquellos de esos 4 partidos que había en Corinto que decían, no, yo soy de Jesucristo, nada más. No soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Sin embargo, a la hora entonces de reflexionar en esto, vemos incluso con el tema de los dones, de los ministerios, que Pablo no es exclusivo con sus listas. No sé si habéis reflexionado en ello, pero Pablo es un amante de las listas. Pablo es una persona que le gustaría mucho el Excel, porque está constantemente haciendo listas de dones, listas de ministerios, listas de frutos del Espíritu Santo, listas de hermanos también. Vamos, Pablo sería un buen secretario, ¿verdad?, de iglesia, porque le encantan las listas. Y muchas veces sus listas siguen esta corriente de conocimiento que algunos llaman numerología, ¿no?, que por supuesto muchos lo llevan al aspecto de conspiraciones y todas estas cosas.
Pero dentro de la cultura judía, ya sabéis que hay números concretos que tienen símbolos concretos, entre ellos el 7, un símbolo de perfección, de plenitud, de que está completa la obra de Dios. Por tanto, ¿qué os quiero comentar con esto? Cuando Pablo reflexiona acerca de cómo Dios es uno, cómo todas las cosas que rodean a la iglesia son una y deben ser una, cómo Jesús, siendo quien es Dios, bajó a lo más profundo de este mundo. Aquí podría hacer un paréntesis acerca de las interpretaciones que se hace sobre esto, pero creo que no tiene relación con el tema. Vamos a entender que cuando dice que desciende a lo más profundo de nuestra tierra, es decir, que se humilla a lo más profundo de la humanidad, que se deja humillar por gente que no merece humillar a Dios, en ningún sentido. Y junto con ello venció a la muerte, venció el pecado, venció a sus enemigos y ascendió al trono de Dios, a la diestra del Padre. Y junto con toda esa maravilla de obra que nos cuesta muchas veces entender y explicar, cuenta Pablo en este capítulo 4 de Efesios que el Señor repartió dones. Y entre ellos, pues ya sabéis cuáles, ¿no? Está en la lista famosa que le gusta a Pablo. Pero como decía antes, yo intento entender que Pablo no limitaba los dones. Simplemente estaba expresando dones que en ese tiempo eran los más conocidos, los más claros para organizar la iglesia. De hecho, ya sabéis que hay personas que son muy literalistas, es decir, todo lo que hay en la palabra de Dios es lo único, y más allá de eso no podemos pensar, ni entender, ni buscar, porque estamos contradiciendo la palabra de Dios o algo así, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica no son así. De hecho, no sé si os habéis fijado que tendemos a espiritualizar los dones naturales, que no son lo mismo que los dones espirituales. Es decir, muchas veces viene un hermano, ¿no? Y el hermano dice, o ni siquiera es un hermano, es una persona que recién está empezando a simpatizar con la fe en el Señor. Y de repente viene y bueno, se lleva bien con nosotros, todavía no ha dado ese paso de fe, pero nos cuenta que es pianista. Entonces ya creemos que porque sea pianista y justamente nos falta alguien que toque piano, o lo mismo toca la trompeta, o qué sé yo qué instrumento nos gustaría que estuviese aquí, ya pensamos que esa persona, por ser del conservatorio superior de ese instrumento, tiene que estar acá, porque eso es un don del Señor. Y sin embargo el mundo nos demuestra que esos son dones naturales, que hay muchas personas que tienen esos dones, que por saber tocar un instrumento uno no tiene que estar simplemente aquí, ¿verdad? Pero vamos, podemos hablar de instrumentos o podemos hablar de otras cosas. Es como si viene aquí una persona que es un gestor, pues directo a tesorería, porque tienes el don de administración. Suena un poco a veces irónico o ridículo, pero es curioso porque las iglesias que suelen ser así, literalistas, luego en la práctica a veces no son personas que espiritualizan lo que no debería de espiritualizarse. Ahora bien, una cosa es administrar unas cuentas, tocar la trompeta, y otra cosa es liderar una alabanza. Otra cosa es poner delante del Señor nuestras ofrendas y administrarlas de la mejor manera posible, bajo el entendimiento que Dios nos da. Es decir, en medio de estos dones del apostolado, el evangelista, el maestro, el pastor, etc., dentro de estos dones hay que entender que hay más dones, pero que esos dones hay que examinarlos también, porque cualquier don natural no es un don espiritual. Y por tanto, a la hora de reflexionar en estas listas de dones, vemos pues que Dios no solamente ha dado su vida por la iglesia, no solamente mantiene su iglesia como un organismo vivo que crece, que madura, que se expande, que se multiplica. De hecho, en nuestro verbo pues hablamos como la iglesia madre, la iglesia hija, es decir, estamos hablando de algo vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero a su vez a Dios le place que la iglesia se organice
bajo el entendimiento que Dios le da, bajo el conocimiento, bajo la sabiduría. Que eso es otro de los problemas que las iglesias a veces tienen, ¿no? Que solemos ver la ciencia, el conocimiento y la sabiduría como algo, la razón en general, ¿no? Como algo contrario a la fe, y no es verdad. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene la sabiduría si no es de Dios? ¿De dónde viene la ciencia si no es de Dios? No hay más que leer los salmos para ver que la razón y la fe no se contradicen en ningún sentido. Por tanto, cuando Dios concede estos dones, y en medio de estos dones concede estos llamados, porque claro, estos dones no son etéreos, estos dones no están como un videojuego, ¿no? Que hay veces que están cosas aquí colgadas y uno lo coge o cosas así, ¿no? No es así, los dones no son así. Dios da con un propósito concreto que solo Él sabe y cada uno tiene que discernir delante de Él un don o varios dones para que sirvas y contribuyas en la iglesia, para que tengas un propósito en tu vida que vaya conjuntamente con tu propósito en tu vida, vamos a decir, en entornos que muchas veces intentamos separar, que también es un problema, ¿verdad? Intentamos separar lo sagrado, litúrgico, comunitario de lo secular, y tampoco debe ser así, eso es extensivo, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo creyentes allá donde estemos, ¿verdad? Pero lo precioso de este texto es que el apóstol Pablo muestra que Dios dio dones, llamó a personas, pero no lo hizo para que estas personas hagan todo. No constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, etc. No constituyó esto para que ellos estén haciendo todas las cosas en la iglesia. No es lo que dice el capítulo 4 de Efesios. Constituyó estos grupos, estos ministerios, estos dones, para que ellos preparen al resto de la iglesia y que todos, esos y el resto de la iglesia, cumplan la obra de Dios. Y fijaos, yo creo que como casi todo convertido y además joven, era una persona muy impulsiva, muy pasional en cuanto a la fe. Quizá me lo llevé muy al extremo, ¿verdad? Es decir, yo recibí la buena noticia y dije, wow, hasta el final con esto. Y cambié todo, cambié mis relaciones de amistades, mis estudios, mi proyecto de vida de futuro, todo. Y en medio de todo ese afán bueno, por decir así, cuando empecé a estudiar teología, cuando empecé a congregarme en la Iglesia Bautista de Getafe, estudiando, ya sabéis que en la facultad, por nuestro compañero y hermano Rafael, que ayer le vi, os manda saludos, pues vi que no todo debe ser tan impulsivo y tan profundo y tan como si el último día fuese hoy. Aunque sin embargo cuando leemos las Escrituras, y como comenté ya en su día, parece que Pablo tiene una especie de ansiedad santa, ¿verdad? No una ansiedad por miedos y cosas que haya vivido, sino el Señor viene ya. Tengo que compartir todo lo que tengo, es mi deber, porque lo tengo yo. Y no me lo tengo que quedar yo, porque yo mismo hubiese querido antes haberlo recibido. Entonces, cuando estaba estudiando la teología, ya sabéis que cada cierto tiempo nos envían a alguna iglesia para colaborar, para servir, para aprender. Y en una de las tantas iglesias que tuve el privilegio de estar, era una iglesia grande, donde había muchas cosas que hacer, había mucho potencial en esa iglesia. Y fijaos, una iglesia que quería a personas que sirvan y yo quería cosas para hacer. Perfecto, nos casamos, de una manera impresionante. Era una iglesia que el único día que descansaba creo era 1 o 2. El resto estaba haciendo cosas. Ni qué decir del fin de semana. Ni pisaba mi casa casi. Y yo estaba encantado de servir y trabajar y orar y visitar y predicar. Todo, estaba maravillado, estaba pleno. Pero conforme pasó el tiempo, empecé a sentir el desgaste, porque todo eso produce un desgaste. En mi caso me di cuenta, gracias a Dios, antes. Hay pastores que se dan cuenta con el tiempo, con los años. Pero más allá que el desgaste,
Fijaos, yo hasta me sentí como culpable, porque decía, ¿por qué me siento cansado? Si yo tengo que servir, mi vida ya no es mía, es de Él. Hasta me sentía que me empezaba a sentir culpable. Hasta que en un momento dado, predicando y estudiando, me di cuenta de este texto. Pude profundizar en este texto y me di cuenta que me equivoqué. Me di cuenta que yo había entendido que servir al Señor es hacerlo todo. Todo lo que había que hacer, hay que hacerlo. Y si nadie lo hace, lo hago yo. Y me di cuenta que eso estaba mal. Me di cuenta que eso es como un padre o una madre que quiere tanto a su hijo, quiere que a su hijo le vaya todo bien y que no le pase absolutamente nada de lo que a ella o a él le haya pasado en su infancia, adolescencia, juventud, que lo sobreprotege de tal manera que no le deja crecer. Pero lo peor de ello es que esa madre, ese padre, piensa que le está haciendo bien. Y digo peor porque eso retroalimenta su actitud de sobreproteger a su hijo o a su hija. Entonces me di cuenta de que yo, pensando que estaba haciendo bien, presidiendo acá, cantando allá, predicando y a la obra social, de todo, me estaba dando cuenta de que lo hacía mal. Que tenía que dar espacios para que los hermanos crezcan. Y me di cuenta de que incluso eso no fue algo mío personal, sino que incluso ha marcado la historia de la Iglesia. Fijaos, en nuestra humanidad es mucho más cómodo, tanto para el que manda como para el que recibe las órdenes, que sea solamente uno o unos pocos. Hay que pensarlo así, es cierto. Es decir, no solamente a nivel de iglesia, a nivel social o quizá político, a nivel general. Muchas veces hay gobiernos que creen que es mucho mejor cuando menos personas estén en el gobierno. Un ejemplo claro, las dictaduras. Y hay personas, no todas, que están contentas con que solamente hay un líder al que obedecer. Y nosotros simplemente contemplamos lo que hace. Es decir, humanamente hablando, es cómodo ver que solo una persona o pocas personas estén haciendo cosas, las cosas que sean, territorios políticos, sociales, espirituales. Y para esa persona también es así. Es decir, en una primera impresión pensamos, así que este líder quiere formar un consejo de 15 personas, que cada uno tenga un cometido, unas funciones. Este líder no quiere trabajar. Este líder está delegando. Pero hay que entender que para un líder es mejor trabajar solo. Yo creo que todos lo podemos comprender. ¿Qué preferimos? ¿Ponernos de acuerdo entre 15 personas, que es muy difícil? ¿O que yo mismo me ponga de acuerdo conmigo mismo, por ser irónico? Es mucho más fácil para mí hacer todo como yo quiera. Y como al resto le conviene que solamente lo haga una persona, vale. Es lo que sucede a lo largo de la historia universal. No estamos hablando solamente de la historia de la Iglesia, con los obispos, sacerdotes, papas, sino también dentro del mundo que llamamos secular. Lo difícil es capacitar a personas, confiar en ellos, trabajar en su discipulado, en su crecimiento espiritual. Eso es lo difícil. Sobre todo porque aquel que discipula, aquel que enseña, que capacita, está poniendo su testimonio, su mano, por decir así, por esa persona al fuego. Está apostando por esa persona. Y si esa persona comete errores, que los va a cometer, pero si son graves, es culpa de esa persona, claro, pero también de la persona que la ha confiado en esa persona. Es muy difícil delegar, capacitar. Pero es justamente esa dificultad la que pide Dios de nosotros. Es justamente esa dificultad la que está en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Y es por eso que al principio empecé así. Este texto cambió mi vida
ministerial. Yo pensando que estaba bien y estaba haciendo mal. Pero gracias al Señor hay nuevas oportunidades cada mañana, como cantamos. Y nos da oportunidades de redimirnos, de aprender y de aplicar. Y es precioso ver entonces cómo Dios busca que entre nosotros nos retroalimentemos, entre nosotros nos cuidemos en medio de las dificultades que cada uno tiene. Por tanto, debemos tener en cuenta esa realidad. A mí me gustó mucho y nunca la había escuchado. De hecho, había una hermana aquí, no sé si fuiste tú la que dijiste que tampoco nunca la habías escuchado, la canción que se canta cuando cumples años en Vallecas. Yo nunca la había escuchado. Siempre había escuchado la que hemos cantado hoy. Y me gusta mucho porque pese a su brevedad, dice bastante. Si has nacido 2 veces, doblemente feliz. Esa frase de haber nacido de nuevo ya nos dice todo. Ya nos dice que no solamente tenemos que nacer, porque nuestra vida natural no solamente se acaba en nacer, aunque muchas veces como padres o hermanos mayores, yo soy un hermano mayor, queremos que nuestros hermanos menores o nuestros hijos se queden siempre como bebés, ¿verdad? Hay veces que tenemos ese deseo, quédate así, hijo mío, quédate así solamente, no crezcas más, que vas a conocer muchos problemas. Pero sabemos que lo natural es crecer, madurar, aprender. Entonces, en esa frase nada más de nacer de nuevo, ya vemos que cada uno tiene que ir creciendo, tiene que ir progresando y a su vez se tiene que ir preguntando, ¿en qué he cambiado en este último año? ¿Qué diferencias ha habido en mi vida espiritual, tanto personal, que no hay que descuidarla, como comunitaria, en estos últimos 2 años? ¿Qué cosas he podido compartir? ¿Qué cosas he podido aprender? De hecho, siguiendo con estas metáforas, sabéis que hay personas que crecen más rápido que otras. Hay personas que dan el estirón antes. Y yo a la fuerza tuve que dar un estirón espiritual rápido porque, claro, me estaba preparando para el ministerio. Y me acuerdo que mi pastor Pedro, pues, hablaba mucho conmigo porque, claro, él quería ver cómo estaba, de verdad, porque él no lo entendía. Es decir, una persona que de repente está creyendo en el Señor y está sirviendo al Señor ya. ¿Cómo es posible esto? Porque Pedro, como casi todos los hermanos, estamos acostumbrados a que una persona pues empiece a creer, esté un tiempo, luego se bautice, luego esté otro tiempo, luego empieza a hacer algunas cosillas en la iglesia, luego esté creciendo un poco más. Y si quiere, tiene un llamado pastoral o misionero, se prepara en estudios teológicos y ya vamos viendo, vamos reconsiderando y luego ya se marcha, le guiamos, lo que el Señor diga. Pero lo vemos, por ejemplo, también en los discípulos de Jesús. Pasaron de la nada a ir a todas las naciones y a hacer discípulos, en 3 años y pico. Lo vemos en el apóstol Pablo. Entonces quizá el estirón espiritual no debe ser un estirón espiritual, quizá debe ser el crecimiento natural de todos nosotros. Y si no, algo está pasando. Si no, quizá no hemos nacido. O quizá no nos estamos alimentando para crecer. Porque esa es otra. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos un organismo espiritual, tenemos que alimentarnos. Para no ser niños fluctuantes, como diría la Reina Valera. Para no ser niños inmaduros, que no crecen en el Señor, como dirían versiones más contemporáneas. Por tanto, a la hora de reflexionar en esto, debemos pensar en cómo está nuestra vida delante de Dios, nuestra vida espiritual. Y para comprenderla más, tenemos imágenes que al compararlas con nuestra vida natural, nos tienen que hacer comprender las cosas. Y en relación a esto, quiero compartir solamente un asunto más. Yo creo que todos nosotros pues hemos pasado por tiempo de campamentos o tiempo de vacaciones, amigos, etcétera, en nuestra juventud. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un amigo, un compañero
que le hemos visto todos los días, porque va a nuestro mismo colegio, o instituto, o universidad, por ejemplo. Han habido compañeros que solamente les vemos una vez a la semana, o una vez al mes, porque son amigos que quizá ya se han ido a otro colegio, se han ido a otro pueblo, a otra provincia. Y hay amigos que peor, lo vemos una vez al año, porque están en otro país, o qué sé yo. ¿Por qué os cuento esta especie de metáfora? Porque si reflexionamos en ello, nos daremos cuenta que no es lo mismo, o no debería ser lo mismo, la relación profunda que puedes llegar a tener con el amigo que le ves todos los días, que con el amigo que le ves una vez al mes, que con el amigo que le ves una vez al año, o con el amigo que le ves cada 5 años, La calidad del tiempo que pasas con Dios marca tu crecimiento espiritual. Y no es esta la idea de voy a cuantificar cuántas horas oro, cuántas horas leo. No, no ese es el tema. Porque nos volveríamos legalistas. Volveríamos a repetir la misma historia. Estamos hablando de la calidad, no de la cantidad. Y el tiempo que tú pasas con el Señor, tu forma de leer y de orar, va a marcar tu crecimiento personal y espiritual. Va a motivar tus deseos de servir. Y si no sabes en qué puedes servir, porque te cuesta discernir los dones que Dios te da, vas a tener ganas de hablar con los diáconos o con los pastores y preguntarles, ¿cómo puedo descubrir a qué me está llamando el Señor? Porque si no, esa vida creyente no va a existir. Porque ese es el otro matiz que está dando la palabra de Dios. El que nace de nuevo no muere. No muere. Vive y vive para siempre. Por tanto, si el que nace de nuevo no crece, no va ni delante ni para atrás, por decir así, está atascado, quizá no ha nacido de nuevo. O quizá está pasando por un bache espiritual. O quizá no se está alimentando bien. Somos lo que comemos, como dice un eslogan publicitario. ¿Qué alimento espiritual estamos comiendo? ¿De qué manera lo estamos comiendo? Como he dicho, ese texto ha cambiado mi vida. Y hasta incluso me atrevería a decir no mi vida ministerial, mi vida secreta. Porque yo no entiendo el servicio como una parte de mi vida, entiendo el servicio como mi vida. Y espero compartir estas inquietudes, estos deseos de fomentar el sentido de la vida como creyentes en vosotros.